tardes, Marjorie. Muchas gracias por recibirnos. Estamos encantados de poder entrevistarle. Y bueno, ahí te he perdido. ¿Me escuchas bien, verdad? Sí, sí, escucho. Muy bien. Y bueno, sabemos que estás ahora mismo en Madrid. Queríamos pues preguntarte también por tu estancia. No nos hemos podido encontrar en persona por un tema técnico, problemas técnicos de logística. Y bueno, en primer lugar, preguntarte qué tal en Madrid y qué tal toda tu visita y el porqué de tu visita, por cierto. Muchas gracias, Agustín. Un fuerte abrazo a todos y a toda su audiencia de Sin Trincheras. Gracias por recibirme. Efectivamente, estoy en Madrid hace varios días. Vine invitada por la Fundación Concordia y Libertad a un programa, un encuentro de políticos, jóvenes políticos de Iberoamérica. Entonces, hemos tenido diferentes sesiones que aún no terminan porque pues, todavía tenemos un día más de agenda donde hemos podido abordar temas económicos, temas de seguridad, también sobre turismo, y un poco recoger la experiencia de la pandemia en España y lo que son los desafíos también ahora pues, para salir de la crisis, ¿verdad? Entonces, Sí. hemos compartido con personas de diferentes países, de Guatemala, de Colombia, de Perú, eh, bueno, entre otros, y ahora, bueno, hay que llegar a cada uno de nuestros países a poner en práctica, luego de tropicalizar, porque por supuesto tenemos diferencias, tenemos quizá unas realidades similares, pero hay que matizarlo a cada una de nuestras realidades, ¿verdad? Muy bien, pues sí. Bueno, ha sido recientemente nombrada asambleísta por el Partido Social Cristiano. Enhorabuena. Muchas gracias. Y quería, bueno, después de unas elecciones donde ha estado muy apretada para el Ejecutivo desde la primera a la segunda vuelta, tengo entendido que también configurar la Asamblea por la falta de mayoría no está siendo fácil, ¿no? Si quiere comentar un poco acerca de los resultados electorales, cómo lo ha visto y las dificultades que está usted encontrando en el legislativo, donde usted quiera. Bueno, Agustín, en realidad, claro, nosotros tenemos un panorama quizá que no es tan familiar para ustedes en Europa, ¿no? Nuestros liderazgos son emergentes, responden a puras coyunturas y en medio de esta coyuntura nosotros tenemos un sistema de partidos muy fraccionado. Entonces, sí, sin duda, la toma de decisiones en la Asamblea Nacional tiene esta característica, ¿verdad? Y se han hecho aparentes alianzas, pero son alianzas coyunturales que eventualmente tratan de apuntalar propuestas del Ejecutivo, pero que son muy frágiles. Entonces, en este ejercicio político, más allá de una aritmética parlamentaria, lo que vemos nosotros es el desafío de llegar a consensos, de llegar a acuerdos. El gobierno también lleva muy poquitos días, entonces aún no hemos tocado temas neurálgicos como reformas tributarias, temas un poco más controversiales. Sin embargo, pues ya hemos visto que las mayorías que eventualmente se generaron en un inicio se han fraccionado y se van generando algunas diferentes, ¿verdad? Pero sin duda es un gran desafío para todos el poder demostrar a la ciudadanía que podemos trabajar para mejorar una credibilidad que en el Ecuador es del 2% de la institución como el Parlamento. Y la mejor forma de hacerlo es trabajando, pero trabajando además en algo que se vea realmente luego efectivizado, en una mejora de la calidad de vida, siendo más eficientes y más cercanos también a la ciudadanía y con un trabajo más transparente. Entonces tenemos grandes desafíos en materia legislativa, por supuesto, pero también grandes desafíos en materia de representatividad, que va justamente relacionado con esto, ¿no? Con demostrar a la ciudadanía dinamismo, trabajo en conjunto, capacidad de diálogo, una madurez política que sea capaz de aglutinar las voluntades de las diferentes bancadas, que en Ecuador pues son muchas. Tenemos un número efectivo de partidos de 4.7 y tenemos más de 12 diferentes movimientos representados en el Parlamento, que ahora por supuesto se han aglutinado hacia la línea del Ejecutivo, pero que hay muchas tensiones, ¿no?
Entonces, estos son los grandes desafíos que un parlamento fraccionado en un país como Ecuador enfrenta todos los días, pero nos estamos esforzando también desde el trabajo de cada una de las comisiones y pienso yo que sí hay tensiones y las habrá, pero en la generalidad yo veo con optimismo este primer mes y un poquito más y al menos el primer año. Veamos cómo van las cosas. Bueno, hay que decir para nuestros espectadores, yo he omitido un poquito de información, pero que el Partido Social Cristiano pues renunció a su candidatura para ir con Lasso, el actual presidente, ¿no? Le apoyó como candidato. Y luego sí que tenían dificultades para formar bloque, porque aunque en la Asamblea tenían más diputados que el movimiento de Lasso, no configuraban un bloque o de mayoría, ¿no? No configuraban una mayoría. Hay quien dice que ha habido problemas con el movimiento Creo porque vosotros pues estabais dispuestos a pactar con el correísmo y a formar un bloque, mientras que Lasso, por no perder credibilidad, no quería que esto fuera así. ¿Esto es así? No, bueno, no, definitivamente no. Una vez que Lasso gana la presidencia con nosotros en lista, con toda nuestra estructura, por supuesto, a pesar de las dificultades que para el legislativo, nuestros candidatos o yo como candidata al legislativo, tuvimos que al hacer campaña sin un candidato propio, ¿verdad?, a la presidencia, sin embargo, sacamos efectivamente nosotros más legisladores que el mismo partido de gobierno. Luego de esto, efectivamente, en la Asamblea se generó ahí una ruptura, porque una vez que Lasso gana la presidencia, por iniciativa del presidente electo, se llega a un acuerdo entre los líderes de UNES, Creo y PCC. Además, debo aclarar que este primer acuerdo primero se hizo entre UNES y Creo, digamos, entre el correísmo y entre lo que es el gobierno actualmente. Y luego incorporan a estas reuniones, porque aún así no les daban los votos, incorporan al PCC. De ninguna manera fue un acuerdo de gobierno, sino uno, desde nuestro punto de vista, primero respondiendo al pedido del presidente y para poder conformar autoridades del legislativo y dotarle estabilidad al gobierno. Nosotros, además, siendo el aliado natural del partido del presidente, ¿no? El momento tan complejo a nivel económico y social que vive nuestro país demanda gobernabilidad y recordemos además que este movimiento UNES, que es el correísmo, es el más numeroso de la Asamblea Nacional, digamos, tiene 49 diputados, ustedes lo llaman diputados, nosotros antes éramos diputados, ahora somos asambleístas, Cierto. 137 de 137. Entonces, pues no puedes dejar afuera, se usa el eslogan del país del encuentro, del Ecuador del encuentro, y en ese Ecuador del encuentro, pues no se puede dejar afuera a estos 49 diputados. Ese además también fue el argumento de quien tomó la iniciativa, que fue el presidente, pero finalmente en 5 minutos, bueno, en el pleno, nos dimos cuenta que pues la intención era otra y las cosas no fueron en las votaciones para autoridades de la Asamblea no fueron como se había acordado, como lo habíamos pensado en conjunto y pues ellos formaron unas nuevas mayorías y tardó mucho las decisiones de autoridades del Parlamento, pero finalmente, bueno, se logró ver la luz y en ese sentido ahora ya vivimos un nuevo momento para nosotros o para quienes hacemos política de la buena, ¿no? Sí fue digamos, un inicio turbulento, porque la expectativa era otra, veníamos trabajando por apoyar a una idea, por apoyar al gobierno, y también uno espera cierta reciprocidad o que en esta administración de lealtades al menos se transparenten las cosas y se digan la verdad, y esto no ocurrió. Entonces fue un primer momento tenso, pero hoy ya estamos en otro momento y ahora lo que tenemos pues es que sentarnos a trabajar. ¿Cómo están hoy las relaciones con el presidente y con el movimiento Creo? Bueno, a nivel de legislativo, pues te digo, no hay ningún problema. Son tensos en la medida que pues toda la toma de decisiones en un legislativo
hay pugnas, hay tensiones, hay también la intención, profunda intención de llegar a consensos, que lamentablemente pues ya no se dan de forma natural, porque lo que queríamos hacer con esta alianza era buscar esta gobernabilidad, pero una gobernabilidad con coherencia. De hecho, en su momento tomamos como ejemplo los pactos de la Moncloa de acá, con su gran experiencia, ¿no? En 1977, en esta época, ustedes, España salía de una dictadura franquista. En este acuerdo se incluyeron tanto fuerzas políticas de la época y representantes de todos los territorios de España. Y dio éxito, y eso fue la base también que nosotros tuvimos para poder diseñar este acuerdo, pero bueno, lamentablemente pues no ocurrió como ocurrió acá, no se dio, y ahora vivimos desafíos diferentes. Pero nuestra relación en general, con todas las bancadas, pienso yo que es muy amena, estamos todos intentando que esta gobernabilidad de la que hablamos también pase por poder cumplir cada uno de nosotros nuestros ofrecimientos de campaña. Y en ese sentido, las 5 bancadas de la Asamblea Nacional hicimos un esfuerzo y agilitamos la conformación de la agenda legislativa, que es la agenda que va a guiar, digamos, nuestro accionar durante un año. Fue muy ambicioso al incluir 86 proyectos de ley, cuando la media en nuestro país es de 16, de 17 anualmente. Entonces tenemos ahora que ya no que centrarnos en trabajar, en aplastar el acelerador y llegar a acuerdos y además también hacerlo eficientemente, ¿no? En términos de administración. Y con ese desafío estamos, pues sí, trabajando a veces pues hasta altas horas de la noche, hasta la medianoche, Ya. con la ciudadanía, pero siempre nosotros intentando cumplir nuestras propuestas de campaña. Hemos apoyado y vamos a seguir apoyando todo lo que vaya en beneficio de los ecuatorianos, pero por supuesto, en cosas que son diametralmente opuestas, tendremos la reacción que corresponde. Es usted una asambleísta que habla muy a menudo de consenso, de salir de las ideologías y de apoyar políticas que hagan el bien para la ciudadanía, ¿no? Para los ecuatorianos. Eh, ¿Cuáles cree que van a ser las políticas que generen más, bueno, más conflicto y un menor consenso, y entre qué partidos? ¿Qué políticas de urgencia? Bueno, habrá desde cosas pequeñitas que también pasarán dentro de cada uno de los partidos, porque hay partidos como el nuestro más cohesionados, es decir, que tiene una manera de tomar decisiones más cohesionada, y hay otros pues, que son partidos menos orgánicos, que esas decisiones son más complejas, también son partidos con menos experiencia legislativa, menos experiencia en general en la política. Entonces sus procesos responden a una dinámica quizá diferente a la nuestra, que somos el partido más institucionalizado, más de experiencia en el país. Pero sin duda habrán temas que serán neurálgicos y que lo son, creo yo, en todos los países del mundo, como las reformas tributarias, temas de salud, reformas constitucionales que igual tratan de plantearse, va por la composición de la Asamblea, y recordando que además tenemos una presidencia en la Asamblea Nacional que responde a los movimientos amazónicos e indígenas. Habrán choques cuando tratemos temas relacionados con la diversidad, con explotación minera, con todo lo que tenga que ver con commodities en algún momento, temas que son para nosotros aún se siguen debatiendo, como el agua y otros temas que quizá acá se han superado en un legislativo, ¿verdad? Pero dentro de nuestra opinión pública, pues sigue generando bastante conflicto. Y sin duda va a ser el económico, y también un tema que también es controversial y muy común, y dentro de nuestras dos funciones como legisladores en Ecuador está la fiscalización, y dentro de esto, por supuesto, la lucha contra la corrupción tiene un valor importante en una asamblea que tiene el 2% de credibilidad. Entonces, habrán temas neurálgicos. Yo te diría que hasta ahora no han llegado al Pleno,
Ujú. Pero falta poquito porque ya lleguen, porque el presidente tiene que enviar ya las reformas y ahí pues vamos a ver si en verdad cómo se cede, ¿no? Cómo es capaz las diferentes bancadas de llegar a estos acuerdos y pensar en función del país. Yo creo que el debate parlamentario es sano, es muy productivo cuando se aporta, pero también hemos visto liderazgos que más bien son confrontativos y esperamos que no sea la mayoría, pero hay que estar listos para lo que se viene. Hablaba usted luego pasamos a lo que está comentando, hablaba usted del movimiento indígena y del Pachacuti como partido con menos, quizá con menos experiencia parlamentaria. ¿Qué lectura hace usted de este asombroso resultado del movimiento Pachacuti? Eh, no sé si asombroso, no sé si asombrosa sea la palabra. Vale, Sí, inesperado tal vez. sí, más bien no fue inesperado en el sentido de que en nuestro sistema político, pues, y pienso yo que en muchos, sino en todos, el arrastre del presidente influye mucho en el legislativo. Nosotros tenemos elecciones al mismo tiempo. Es decir, cuando votas en primera vuelta, votas también por el legislativo. Entonces hay una fuerte influencia del liderazgo nacional dentro de sus candidatos a lo local. Y el candidato nacional, al quien fue candidato a la presidencia, fue un candidato fuerte. Entonces sí se esperaba un arrastre significativo en listas. Y sin embargo lo tuvo, y más bien hay lugares donde, por ejemplo, en mi región, en mi distrito, no tuvo. Más bien se esperaba que tuviera un representante, sin embargo no lo Mm, logró, no tuvo el número. Pero creo yo que en general el trabajo que se ha venido haciendo en nuestro país con los grupos, con las minorías y en este caso por los movimientos indígenas, ha dado resultado y por supuesto hay liderazgos cada vez más representativos que logran aglutinar no solo a sus comunidades, sino que logran también generar estas afinidades fuera de sus provincias, de sus localidades. También esto se ve reflejado en el momento en que vivimos, en las causas que persiguen y que hay gran parte de la población que se siente identificado con estas causas, ¿verdad? Como que son evidentes. Pero también hay que decirlo, es un movimiento, como tú lo dijiste, que quizá su manera de tomar decisiones no está tan cuestionada y eventualmente, no solo por eso, sino por la falta de experiencia y también por cómo es la conformación dentro de las mismas facciones que tienen dentro de sus partidos total. políticos, que, que quizá eventualmente pueden fraccionarse con más facilidad. Es, este es algo de lo que adolecen los partidos también en nuestro país, la mayoría, pero que acá históricamente tienen ese comportamiento, ¿verdad? Sin embargo, yo creo que mucha gente se siente identificada con estas líneas y es absolutamente válido y además enriquece mucho nuestro debate. Así que yo en lo personal veo con buenos ojos, tienen grandes elementos, líderes que realmente responden a sus comunidades, cosa que hemos perdido en otros espacios, porque más bien los líderes resultaban de ciertas élites, de minorías. En Mm. este caso, pues esperamos que con el tiempo se vayan estos partidos institucionalizando y también de esa manera pues colaborar con la mejora de nuestro sistema de partidos y nuestra democracia. Sí, pasando a otro tema después del de los resultados electorales y demás, me gustaría preguntarle cómo está Ecuador con la crisis del COVID y cómo ha estado, qué lectura hace usted. Bueno, ha sido un año y meses muy duros para la economía. Hemos perdido, por supuesto, también muchas vidas, que yo creo que ha sido lo que más nos ha golpeado. Nosotros estamos lejos, Agustín, de tener un sistema, un estado de bienestar. Nosotros seguimos, digamos, luchando por temas que deberían estar cubiertos y ser básicos, ¿verdad? Y en esta pandemia, estas brechas se han acentuado
se han acentuado y las que no, pues se han visibilizado. Y hemos visto también con estupor cómo en este momento ciertos políticos, ciertos dirigentes y demás, pues han aprovechado la coyuntura y están inmersos en actos de corrupción. Actos de corrupción que en un momento como el que vivimos, lo podemos contar con vidas. Entonces, nos ha golpeado muchísimo también en general para la credibilidad en las instituciones. Tenemos mucho por trabajar, hay áreas que en este momento están más golpeadas que otras, como por supuesto el turismo, la educación y demás. Y tenemos ya que empezar a reactivarnos y para eso necesitamos lucidez en la toma de decisiones, necesitamos trabajar todos en conjunto y estos procesos de toma de decisiones, llegar a acuerdos, no solo debemos hacerlo por nuestra actividad política, sino porque es algo imperioso para avanzar en una mejora de la calidad de vida, ¿no? Una mejora de la calidad de vida que retrocedió siquiera unos 10 años en varias áreas y que demanda de los líderes, de quienes hacemos política pública o de quienes estamos en la opinión pública, la mayor coherencia y la mayor lucidez. Y en ese sentido nosotros enfocamos todo nuestro trabajo como partido en la reactivación, en generar empleo, en que el empleo es la mejor medida social, ¿verdad? La mejor fuente de desarrollo. Y al mismo tiempo cuidar la salud. Tenemos un proceso de vacunación que va mucho más lento en relación a otros países de la región y no se diga del mundo. Esperamos que en estos días se acelere, pero pues aún hace mucha falta. También tenemos un absentismo muy alto, casi del 40% en el ya incipiente proceso de vacunación. Entonces tenemos grandes desafíos y por supuesto el poder trabajar en seguridad va a ser lo que va a marcar el antes y el después y por eso necesitamos poner el acelerador en lo que es salud y creo yo que ha sido una prioridad del Ejecutivo y por supuesto también para todos quienes formamos parte de la toma de decisiones. Más allá del Ejecutivo y de la Asamblea, ¿qué nivel de responsabilidad han tenido las alcaldías y bueno, y las gobernaciones en la gestión de la salud? Pregunto porque usted gobierna en Guayas, en Guayaquil, donde hemos visto imágenes terribles, ¿no? Se vieron imágenes terribles al inicio, pero más bien Guayaquil dio ejemplo de cómo convertir el veneno en medicina y cómo lograr transformar. Fue la ciudad en el mundo que más rápido cambió su curva. Y más bien hoy en día Quito, la ciudad a la que yo represento, es quien tiene un panorama más difícil. Tuvimos por varios meses una lista de espera por una cama UCI de 150 personas. Ahora está en 70, pero esto es terrible de cualquier manera. En Guayaquil más bien ya tenemos solo una ocupación del 90%, todavía digamos hay disponibilidad. Entonces sí, son imágenes que traspasaron el mundo, también que responden a la dinámica de cada una de las ciudades, ¿verdad? El número de contagios y la rapidez con la que tuvo, pero la pronta respuesta justamente de la administración local fue quien marcó la diferencia, a pesar, debo decirlo, que en Ecuador la competencia de salud no es una competencia de las administraciones locales. Sin embargo, pues es una necesidad, una administración consciente y responsable destina los recursos que sean necesarios. Eso hizo en este caso la ciudad de Guayaquil, lamentablemente no con la misma intensidad en otras provincias y en otras ciudades de nuestro país, por diferentes motivos, ¿no? Quizá ineficacia, también pues falta de recursos, se establecieron prioridades de otra forma, qué sé yo, hay varios factores, pero sin duda en nuestros países el desarrollo en gran medida, debo decirlo, pasa, si no más que por el Ejecutivo, más por lo local. Los desarrollos de las ciudades realmente son quienes dinamizan lo nacional. Entonces es muy importante elegir bien. Y lamentablemente mi ciudad ha pasado por una crisis también de liderazgo.
Hemos tenido un alcalde que estuvo inmerso en casos de corrupción y que fue destituido hace muy pocos días. Entonces, en medio de la pandemia, en medio de todo esto, hemos tenido también pues la turbulencia política, la interna de lo que es la ciudad de Quito, de la capital, y eso, por supuesto, es causa y efecto de la situación de la pandemia, de la situación también de salud y de la situación económica que vive la ciudad. Entonces, hoy también a los quiteños nos toca la gran responsabilidad con el nuevo alcalde de recuperar el tiempo perdido y tratar de igualarnos en estas brechas que se han generado en todo este proceso entre la pandemia y la mala administración. Pero pues Ecuador somos bastante trabajadores, estamos optimistas, creo que se han tomado buenas decisiones en ese sentido, y los concejales que también tienen sus pugnas internas, finalmente tomaron una buena decisión y veremos un resultado, veremos positivo muy pronto. Como usted decía hace un momento, la pandemia ha mostrado mucho las desigualdades sociales, ¿no? Las brechas, digamos que las ha acentuado aún más. Y hablaba de usted de la necesidad de un estado del bienestar. Yo no creo que solo en Ecuador, sino en buena parte de América Latina. Conozco América Latina, estudié estudios latinoamericanos y estoy de acuerdo con usted. Sin embargo, usted como economista, que vamos a entrar ya casi en lo teórico, eh, defiende la bajada de impuestos en su país o no subir más impuestos. ¿Cómo se financia un estado del bienestar bajando los impuestos? Sí, nosotros defendemos la economía social de mercado y no más impuestos. Y por supuesto, menos en lo que son en impuestos confiscatorios, ¿no? Estos impuestos que son imposibles de pagar en una economía como la nuestra, y que para poder pagar tienes que vender tu patrimonio. Eh, pero claro, nuestra propuesta siempre va enfocada a liberar los mercados, a la autorregulación, no solo en temas de comercio. Inclusive yo he propuesto una ley de comunicación en la que hago énfasis en la autorregulación de los medios. Pero la izquierda y el centralismo en nuestro país y en otros ya ha demostrado el fracaso, ¿verdad? Y nosotros hemos hecho un gran esfuerzo porque la ciudadanía, por tener apoyo de la ciudadanía para generar este dinamismo en relación a nuestras propuestas económicas, que es menos impuestos o no más impuestos. O sea, que tenemos impuestos, hay que administrarlos bien, hay que recaudar bien y hay que generar incentivos. En nuestro país no hay incentivos para el emprendimiento, no hay incentivos para el comercio, no hay condiciones favorables para la exportación y tampoco para la importación que nos permita luego tener las materias primas, ¿no? para poder producir. Entonces es realmente asfixiante. Necesitamos generar estos incentivos, necesitamos generar exenciones tributarias en lo que es correcto, en lo que técnicamente nos va a traer réditos, para dinamizar áreas como, por ejemplo, la agricultura. En Ecuador es casi imposible comprarse un tractor. Cuesta 500 veces, o sea, 500% de lo que cuesta en cualquier otro país de la región. Es imposible importar insumos para las actividades productivas. Entonces, eh, ¿qué hacemos? ¿Cómo pedimos? ¿Cómo queremos que la Ya. gente sea productiva si no se le da las oportunidades, ¿no? En ese sentido, nosotros siempre hemos trabajado por no subir más impuestos, por generar incentivos. Hemos propuesto varias exenciones tributarias y también trabajamos mucho por, eh, por las autonomías de lo local, porque efectivamente el desarrollo y muchas restricciones también pasan por las localidades, por el desarrollo de cada una de las provincias y de las ciudades, y acabamos de ganar afortunadamente a través de la Corte Constitucional el que, por ejemplo, los gobiernos que se generan en las localidades puedan ser usados directamente en estas localidades. Esto no ocurría. Entonces generaba que varias provincias, varias prefecturas, varias alcaldías
no cuenten con los propios recursos que por ley les correspondían y el Estado pues les debe más de 1.600 millones en una economía como la ecuatoriana, que esto realmente es significativo. Entonces, todo lo que vaya en relación a agilitar, a dinamizar la economía, a generar fuentes de empleo, pero empleo de calidad, a mejorar, por supuesto, también la recaudación fiscal, generando más comercio, más inversión, dando seguridad jurídica para que existan inversiones extranjeras, que tanta falta nos hace además en un país dolarizado. Todo esto está dentro, digamos, de nuestros objetivos de campaña. Hemos conseguido pasitos, pero aún nos falta mucho por trabajar. Nos queda poquito tiempo y no quiero dejar de preguntarle esto. Bueno, usted tiene un currículum envidiable, graduada en Economía, graduada en Derecho, tiene estudios en Psicología, varias maestrías internacionales, es asambleísta. Como una mujer joven que ha conseguido todo esto, ¿ha sentido usted el llamado techo de cristal para llegar a... Sí, Absolutamente, totalmente, Agustín. Y no solo, más bien debo ser honesta al decirte que en política es donde menos lo he sentido. ya, Ya te explico por qué creo yo, cuál es la lectura que hago, ¿verdad? Las mujeres en general, y más en América Latina o en Ecuador, porque quizá hay experiencias diferentes, eh, vivimos en un sistema que no está diseñado para nuestra incorporación natural, entonces, ni para nuestro desarrollo. Entonces, claro, uno tiene que demostrar con creces que te ganan los espacios. Entonces, parte, por ejemplo, de mi formación en realidad es porque para un medio como Ecuador, y con mi realidad o del lugar de donde yo vengo, digamos, la única forma que yo encontré de generar esta movilidad social en mi vida fue a través de buscar mis propias oportunidades, a través pues de la preparación y el trabajo. Entonces, y en el además fue usted camino. emprendedora muy joven. Así es, entonces es la única manera de querer generar tus propias oportunidades, ¿verdad? Porque el sistema no te motiva, el sistema no te apoya y efectivamente te encuentras con estos techos, ¿verdad? Que hasta ahora los seguimos teniendo, pero yo cuando empecé a hacer política noté que era el espacio en diferentes aspectos de mi vida en el que menos condicionada me sentía por el hecho de ser mujer, a pesar de que quizá muchas veces uno tiene una creencia diferente. En mi caso, debo decir que también yo logré identificar el porqué, y es porque a sociedades como la nuestra no le importa mucho quién eres, ni de dónde vengas, ni tus logros, no ven mucho la meritocracia, porque lamentablemente la meritocracia pues está lejos de ser la dinámica que impere, aunque debería ser lo correcto, ¿verdad? Pero poquito a poco vamos trabajando en eso. Entonces, lo que sí les importa más es lo que representas. Entonces, cuando haces política y ya no te ves tan sola, no te sientes tan sola y no te ven tan sola, pues logras que te traten quizá o que te den un espacio diferente. Entonces, yo pienso además que países como el nuestro hay mucho que trabajar también, sobre todo la inserción de la mujer en la política. Hemos avanzado, hay normas de discriminación positiva, ley de cuotas, y al interno de los partidos también hemos tenido la obligatoriedad de incluir mujeres encabezando listas para darle mayor oportunidad. Este año fue el 15%, y yo orgullosamente represento un partido que, a pesar de que la obligatoriedad era solo del 15%, nosotros encabezamos el 100% de listas mujeres. Entonces, esto no lo hizo absolutamente nadie más y demuestra pues, que sí hay una confianza real, que no es por una ley de cuotas. Y ahora tenemos esta gran responsabilidad de las mujeres que hemos asumido puestos de toma de decisiones o de liderazgo, de demostrar pues, que somos buenas, que efectivamente en ese sentido tiene que ir el desarrollo del mundo, de los países, de incorporar todo el talento y toda la capacidad que tenemos, porque realmente podemos marcar la diferencia. Y justamente lo logramos hacer porque lo hacemos más desde el humano, no simplemente desde la reivindicación social. Entonces, este objetivo superior, más humano, se ve reflejado en cada una de las actividades que realizamos, pero aún nos queda mucho por hacer.
más bien hemos retrocedido, déjame contarte, Agustín, que antes en nuestro legislativo había casi el 50% de mujeres, sin embargo, en este periodo somos del 37%. Entonces, tenemos que hacernos la pregunta de qué pasó para que, a pesar de esta obligatoriedad, hemos bajado y seguir incentivando, seguir preparando mujeres. Y de hecho, este programa que he venido a hacer a España con la fundación, he podido ver gratamente que la mayoría éramos mujeres. Y no por ninguna disposición, sino que de alguna manera, hay más mujeres involucradas, ¿no? Y esperemos que su permanencia se vea reflejado, como es mi objetivo, en una carrera política progresiva. Bueno, justo por la fundación le iba a preguntar, es usted fundadora de Mujeres por Ecuador. Háblenos de su fundación, haga un poco de Es, propaganda. sí, es una sociedad civil, que así se llama, digamos, la figura societaria en Ecuador, que trabajamos para mejorar en cantidad y en calidad, y digo calidad, ahora le explico, de la representación de mujeres en puestos de toma de decisiones en la empresa privada. Por este famoso techo de cristal, porque claro, en nuestra composición empresarial ecuatoriana, la mayoría pues hay empresas grandes, sí, pero la mayoría son pequeñas y medianas empresas, además familiares. Entonces, claro, llega un momento en donde hasta ahí llegaste. Y lo importante es también buscar que no tenga que ser familiar, que tú puedas tener esta movilidad también en lo laboral, de acuerdo a tu trabajo, a tus capacidades, que las mujeres siempre hemos tenido pues estos techos. Y no solo en Ecuador, en el mundo, digamos, la mujer sigue ganando menos que un hombre por el mismo tiempo o por el mismo trabajo realizado, y además el sistema te condiciona. Entonces, lo que trabajamos desde Mujeres por Ecuador es para buscar una igualdad objetiva, equidad, que sería la palabra correcta, en lo que es lo privado, porque lo público, pues ahí ya está, digamos, establecido, pero en lo privado te dice, bueno, pero si es un contrato entre las partes y ella aceptó, le firmó un contrato y no importa que las condiciones no sean iguales. Y todo lo que viene detrás, el por qué la mujer aceptó, porque aceptó a pesar de que no era justo, ¿verdad? Hay todo un sistema que te presiona, que te obliga y que además es la única opción también que te da. Entonces, la Fundación y Mujeres por Ecuador busca generar estos espacios, busca también generar espacios de empleo para mujeres, preparación, y también busca generar conciencia al interno de las empresas y ahí en la sociedad, después de que las mujeres somos bastante productivas, demostrando con ejemplos que efectivamente cuando lideran mujeres, no solo en lo público y en lo político, sino también en lo privado, pues también se ve eso reflejado en el entorno. Además que estás incorporando al más del 50% de la población que en el mundo, no solo en el país, pues son mujeres. Y además este bienestar que genera la estabilidad y el buen trato hacia las mujeres sí se ve reflejado de una forma más directa en todo su entorno familiar. Entonces, demostramos estas bondades sin imperativos, más bien nos enfocamos en generar conciencia en el entorno. Y nos ha ido muy bien, ya llevamos más o menos 6 años con este trabajo y cada vez, por supuesto, generamos nuevas iniciativas y la pandemia también nos afectó, pero ahora pues estamos creciendo, tenemos más mujeres que son miembros eh, y que nutren a nuestra institución. Y yo creo mucho, así como en la política, en militar, creo mucho en la asociatividad. Y más en países como el nuestro, realmente es importante pues no trabajar desde la individualidad, sino desde lo colectivo, por fuerza, por ideas y por tener más voz. Bueno, yo creo que hacéis una actividad muy necesaria en todos los países del mundo, ¿no? No solo en Latinoamérica o en Ecuador. Para terminar, por temas de agenda, que sé que lleva un poquito de prisa, y después de lo que hemos estado hablando, asambleísta, ¿se considera usted feminista?
Absolutamente, totalmente. Y lo digo siempre, sí, el feminismo entendido, no lo entiendo yo, entendido como la lucha por una igualdad, por esta igualdad objetiva. Y también desde mi experiencia, ¿no? Sin duda alguna, hay quienes ven esto como un extremismo o como un simple ejercicio de reivindicación social, y la reivindicación social es absolutamente válida, y enhorabuena que muchas de las personas que nos dedicamos a esto hayamos tenido la experiencia y lo hayamos vivido, porque realmente sabemos eh, lo difícil que es o todo lo que implica, ¿no? Y toda la injusticia también que uno encuentra en el camino. Lo importante es que nosotros hemos superado esa etapa, entonces ya no lo hacemos desde esta simple reivindicación, sino que buscamos abarcar lo humano, intentamos beneficiar, generar valor en todo el ámbito. Y yo en mi caso debo reconocer que en el mundo y en nuestro país al menos, la presión social también del hombre es muy dura, es muy fuerte, muy pesada. Entonces no es un tema de unos contra otros, sino buscamos pues igualdad. Y yo absolutamente me considero feminista y creo que es una causa válida, que tiene permanencia y que sí define el enfoque de cada uno de nuestros actos, y enhorabuena que lo haga, y enhorabuena que lo hacemos, y enhorabuena que en el mundo estamos conectados con esta misma causa. Hemos conseguido grandes logros. Tenemos grandes ejemplos, nos sentimos inspiradas por muchas mujeres y hombres también que son parte de esta causa, pero aún nos hace falta mucho por trabajar. Marjorie, muchísimas gracias. Ha sido un placer poder conversar con usted y aquí estamos para lo que necesite. Agustín, un fuerte abrazo. Para mí es muy importante que me hayan tomado en cuenta, y además aquí coincidir, ¿no? Es en el mismo país, aunque no hemos podido, Ya, una pena. pero yo a las órdenes para hablar de mi país o de lo que necesiten. Igual siempre estaré pendiente de su trabajo. Muchas gracias. Y gracias nuevamente, y un fuerte abrazo a toda la audiencia y a pues a todos los españoles, y no importa del país de donde nos vean. Creo que tenemos temas comunes, luchas y causas igual que nos inspiran, y lo importante es que cada uno desde el espacio que esté nos enfoquemos por generar valor, por ayudar a los demás y por motivar positivamente nuestro ámbito de influencia. Yo me esfuerzo por hacerlo. Aprendo mucho, he aprendido mucho, quiero mucho a este país. Yo tuve la oportunidad de estudiar en Barcelona casi 4 años, y, y pues hay mucho que aprender entre todos. Y también quería además aprovechar y mandar a todos los ecuatorianos que viven en España, que es la comunidad más grande, un fuerte abrazo, y que sepan que en cualquier lugar del mundo hacemos un país y además lo estamos construyendo permanentemente. Así que gracias por el trabajo que hacen fuera, y gracias a ustedes también por recibirnos y por darme a mí hoy el espacio. Gracias a usted.